Hello, hello, good afternoon. El día de hoy el tema que vamos a ver es el presente simple, ¿ok? Vamos a recordar las oraciones que son afirmativas, que son negativas y también cómo hacer preguntas. ¿Ok? Comencemos. Ok, un pequeño repaso rápido, la estructura. Entonces hay que recordar que cuando son oraciones afirmativas o cuando son oraciones negativas, entonces primero comenzamos con el sujeto, ¿ok? La oración. Entonces, por ejemplo, en las oraciones afirmativas tenemos primero la persona, es decir, el sujeto, luego tenemos un verbo y luego tenemos un complemento. Hay que recordar, aquí en esas oraciones solamente hay un verbo, que es muy importante, un verbo nada más, es la acción, lo que yo estoy haciendo, ¿ok? Un verbo. Para las oraciones para las oraciones negativas y para las preguntas, yo voy a necesitar un verbo de ayuda, un verbo auxiliar, ¿ok? No es como en otras, como cuando vimos el verbo to be, es diferente. Entonces necesito usar mi verbo auxiliar y el verbo principal, el importante, ¿ok? Entonces, veamos, entonces, en oración negativa, igual, primero tengo a la persona, al sujeto, luego tengo el verbo que me va a ayudar, que es el verbo do o el verbo dos, dependiendo de la persona que sea, se los explico en un momento. Luego, nuestra palabra negativa, que ya la conocemos, que es not. Luego va a ser mi verbo, o sea, el verbo principal. Y luego, para finalizar, va a ser el complemento. ¿Okay? Ahora, hay que recordar, para las preguntas hay un cambio. Se los dije hace rato. Oraciones afirmativas, oraciones negativas. Primero vas a comenzar con la persona, con el sujeto. Pero para preguntas hacemos ese cambio. Primero, entonces comenzamos con el verbo, ¿ok? Entonces primero es el verbo, pero mi verbo auxiliar. Luego es la persona, luego es mi verbo principal y ya al final, como siempre, es nuestro complemento, ¿ok? Ahora, ¿cuándo usamos lo que es el presente simple? Ok, el presente simple es para actividades o cosas que hacemos siempre, ¿ok? A lo que le llamamos rutinas o actividades que tienen horario. Ejemplo, lo que son las clases, ¿ok? Entonces es todos los lunes a las 8 de la mañana, ejemplo, clase de inglés, ¿no? Entonces son actividades que siempre pasan, actividades permanentes. Okay. Una cosa que tienes que tener mucho cuidado, que tienes que recordar, el inglés y el español son diferentes. En español tenemos 5 conjugaciones, es decir, nuestro verbo va a ir cambiando de acuerdo a las personas. Ejemplo, el verbo jugar. Entonces yo digo, yo juego. Ahí tienes la primera conjugación. Dices, tú juegas. Ahí tienes la segunda. Cuando hablo de ella, cuando hablo de él, cuando hablo de eso, yo digo él, ella, eso, juega. Ahí está la tercera. Cuando hablamos en plural, nosotros, decimos nosotros, jugamos.
Ahí está la cuarta. Y la quinta, cuando hablamos en plural para decir ellos o ellas o esos, decimos juegan. Son 5 formas diferentes de el verbo, ¿ok? Entonces hacemos las conjugaciones. Ahora, en inglés solamente tenemos 2 formas. De tener cuidado con las personas que sean él, ella, o para los animales o las cosas, es decir, eso o esa. ¿Okay? ¿Qué va a pasar? Al verbo le tengo que agregar la letra S. Al final del verbo le agregas la letra S. Ejemplo, si hablo de yo, de I, yo digo I play. Pero si yo hablo de él, yo digo he plays. Entonces, al final del verbo le tienes que agregar la letra S cuando hablo de he, cuando hablo de she y cuando hablo de it. ¿Ok? Para todos los demás, es decir, I, you, es decir, we, y para los plurales, por ejemplo, they, ahí el verbo no cambia, ¿ok? Solamente es para he, para she y para it es cuando el verbo va a cambiar porque le tienes que agregar al final la letra S, ¿ok? Entonces hay que recordar, hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, hay verbos que terminan en letra S, doble S, SH, CH o X. A todos esos verbos yo no le puedo agregar la letra S nada más. ¿Por qué? ¿O qué pasa? Cuando yo de voz quiero expresar, no sé, ejemplo, el verbo miss, yo no puedo decir he, miss, ¿ok? De voz no se puede. Entonces yo le tengo que agregar las letras ES, ¿ok? Igual hay un cambio para los verbos que terminan en Y. Que tienes que ver, que tienes que tener cuidado, es que si el verbo va a terminar con una vocal más la Y, es decir, A, E, I, O, U, o el verbo va a terminar con una consonante más la Y, que es decir, no sé, una BY, una LY, ok, una RY, entonces ahí sí va a haber un cambio. La Y se va a cambiar por la letra I y yo le voy a agregar ES. ¿Okay? Vean, aquí están algunos ejemplos, algunos cambios. No sé, el ejemplo otra vez, el verbo jugar es play. Entonces yo tengo la terminación AY, es decir, vocal más Y. Yo le agrego la letra S. Yo digo he plays. Pero, ¿qué sucede? Tengo un verbo que termina en RY. R es una consonante. Entonces, no puedo decir el verbo intentar, try y agregarle la S. Tengo que hacer ese cambio. Tengo que quitar la Y, la cambio por la I y le agrego las letras o la terminación ES. Es decir, queda como tries. ¿Okay?
vamos a practicar un poquito más, vamos a ver más ejemplos y se va a hacer más fácil, ¿ok? Entonces, continuemos, nada más cuidado, ¿ok? Entonces, recuerden la tercera persona, es decir, he, she, it es cuando el verbo va a cambiar. Entonces, vamos a ver las oraciones afirmativas. Lo expliqué hace rato, entonces recordar que para oraciones afirmativas necesitamos comenzar primero con la persona, con el sujeto, luego mi verbo y luego el complemento. Entonces, aquí hay una tabla con diferentes verbos que son los ejemplos de cómo van a cambiar cuando hablamos de he, cuando hablamos de she, cuando hablamos de it. ¿Ok? Entonces, el primer verbo tenemos swim, nadar. Entonces, vean, si yo tengo I, si yo tengo you, si yo tengo we, si yo tengo they, cuando son muchos, el verbo no va a cambiar, no sufre ninguna alteración. Cuando son plurales, no cambia. Pero cuando es una persona hombre, una persona mujer, un animal, ¿ok? Una cosa, ahí sí, vamos a cambiar. Al verbo hay que agregarle la letra S, como lo vemos. Entonces es I swim, you swim, pero lo que es he, lo que es she, lo que es it, ¿qué pasa? Ah, le estoy agregando. Entonces es swims, volvemos al plural, nosotros, we, tenemos swim, no hay cambio, tenemos they, y volvemos a lo mismo, swim, no hay cambio, pero cuando digo Ana, Ana es una mujer, entonces le tienes que agregar la S, queda swims, the boys, son los niños, plural, muchos niños, entonces el verbo no cambia, pero si yo continúo, Lucio es nombre de varón, entonces es un varón, Lucio, entonces sí, el verbo le tienes que agregar la letra S, ¿ok? Igual, yo les expliqué hace rato, los verbos que terminen con las letras SH, S, S, X, CH, ¿qué pasa? Le voy a agregar dos letras, la E y la S. Entonces lo mismo, I, you, plurales, we o plurales, they, el verbo no va a cambiar. Entonces, I wash, you wash, we wash, they wash. Pero cuando yo hable de he, de she, de it, de una persona, el verbo cambia y le vas a agregar las letras ES. Entonces digo, he washes. Digo, she washes. Yo digo, it, que es la cosa o animal. Yo digo, washes. Ok, igual. Ana es una mujer. Lucio es un nombre. Entonces, Ana washes. Lucio washes. ¿Ok? Ok, ahora, ¿se acuerdan los verbos que terminan con Y? Entonces, ahí están las dos diferencias. El primero
Study va a terminar con DY, es con una consonante. Entonces, ¿qué pasa? Le tengo que quitar la Y, lo cambio por I y le agrego ES. ¿Okay? Entonces digo, I study, pero yo digo, he studies. ¿Ok? Ahora, diferente al verbo que sigue, que es el verbo play. Termina con AY. A es una vocal. A, E, I, O, U. Vocales, ¿ok? Entonces, cuando terminan con las vocales, no hay cambio, solamente le agregas la S. Les digo I play y digo she plays. ¿Ok? ¿Entendemos? Understand? Entonces, vamos a continuar. Entonces, más ejemplos de oraciones afirmativas. Primero, la persona, ¿ok? El sujeto. Entonces digo I, entonces el verbo no va a cambiar, ¿no? I qué? I study. We, nosotros, es plural. El verbo no tiene por qué cambiar. Es el verbo, ahí tienen, play, play in the park. Ok, play. Ahora, Ana, ya lo vimos hace rato, es una mujer, es nombre de mujer y es una sola. Entonces es lo mismo que yo dijera ella o en inglés decir she. Entonces el verbo sí va a cambiar. Le tienen que agregar la letra S o ES. Va a depender del verbo como termine. ¿Ok? Entonces mi verbo es go. Está terminando en una vocal. Ese verbo es corto. Entonces le voy a agregar ES. Goes. Anna goes to school. ¿Ok? Si yo le sigo, si yo continúo, tengo el pronombre he. Es una persona. Entonces, lo mismo, igual. Tu verbo va a cambiar. Le tienes que agregar S o ES. Entonces, el verbo es correr. Run. Agregamos una S. ¿Ok? Runs. Okay. ¿Entendemos? ¿Understand? Okay. No está complicado. Nada más tengan cuidado con las personas que sean nada más mujer, hombre, mujer, cosa, animal. O sea, uno, el verbo hay que agregarle la S o la S. Nada más. Eso es todo para las acciones afirmativas. ¿Okay? Vamos a continuar. Ahora, oraciones negativas. Aquí, cuidado. Acuérdense que voy a necesitar un verbo de ayuda, un verbo auxiliar. Entonces, ¿qué pasa? Primero va a ir la persona, es decir, el sujeto. Luego, yo no puedo agregar la palabra not o la palabra negativa. En español es diferente. Yo digo, ejemplo, yo no juego. Pero en inglés no lo puedo decir así, ¿ok? Yo tengo que usar o yo necesito el verbo que me ayude
para explicar que es negativo, para que yo esté diciendo no. Entonces, ¿cómo queda? Primero la persona, el sujeto, luego mi verbo auxiliar, do, o, dos, dos, solamente es importante, el uso es para, bueno, lo mismo, he, she, it, nada más, ¿ok? Todos los demás van a usar do. Entonces, luego es mi palabra negativa, not. Y ya. Luego es mi verbo, el verbo principal, mi acción, correr, nadar, brincar, comer, ¿ok? Cualquiera. Y ya luego para finalizar va a ser el complemento. Antes, en temas anteriores, hemos usado not y hemos usado lo que son las contracciones. Igual, yo puedo juntar el verbo auxiliar más la palabra negativa not. Entonces, do más not, si yo lo junto, usamos don't. ¿Ok? El 2 más el not, si yo lo junto, entonces se vuelve doesn't. ¿Ok? Entonces es igual, lo puedes usar separado o lo voy a usar como contracción. Ahora, cuidado. En el verbo auxiliar do, yo le agrego la ES para que se vuelva dos. A mi verbo principal ya no le voy a agregar más S. ¿Ok? Entonces, veamos ejemplos para que sea más fácil. Entonces digo I, el verbo es study, si fueran oraciones afirmativas. We play. Ana, antes en oraciones afirmativas, yo hubiera puesto goes. Y antes en las oraciones afirmativas, yo lo hubiera escrito runs. ¿Ok? Pero en oraciones negativas, el verbo ya no le agregas S. ¿Ok? Para eso va a estar el verbo auxiliar. Les digo I, you, we, they, para decir que no, yo digo don't. ¿Ok? Pero para hombre, mujer, animal, cosa, es decir, uno solo, ahí está, ahí le agregué la S, pero al verbo auxiliar, es decir, doesn't. ¿Ok? We don't play, doesn't play. Entonces, cuando yo uso el verbo auxiliar do y le agrego ES a mi verbo principal, ya no necesito agregarle otra o más S. ¿Okay? Los verbos en las oraciones negativas no van a cambiar. ¿Okay? Nunca. Continuamos, vamos a ver más ejemplos. ¿Okay? Entonces, tenemos oraciones afirmativas y las vamos a cambiar a oraciones negativas. La diferencia que en las oraciones negativas yo necesito usar mi verbo auxiliar. ¿Okay? Si es he, si es she, si es it, una persona, un animal,
una cosa, el verbo auxiliar va a ser dos. Si hablo de I, de yo, de you, de tú, plurales, nosotros, we, ustedes, they, entonces el verbo auxiliar va a ser do. ¿Ok? Y el verbo principal, no, nunca va a cambiar. ¿Ok? Entonces, continuamos. Entonces, recuerden, lo que es el presente son para las actividades que siempre se van a hacer. Perdón, las rutinas. ¿Okay? Las actividades que diario vas a hacer. Entonces, igual hay expresiones de tiempo, hay palabras de tiempo que yo puedo usar para explicar lo que son las rutinas. Ejemplos, las partes del día. Entonces, si es mañana, tarde, noche, morning, afternoon, night. Acuérdense que en el tema anterior del reloj ya las usamos. Entonces, para hablar de mañana, yo digo in the morning. Para hablar de tarde, yo digo in the afternoon. Para hablar de tarde-noche, evening, entonces acuérdense que es in the evening. Pero cuando hablamos de la noche, yo digo at night. ¿Okay? Entonces, ese es un repaso, ya lo vimos, ya lo estudiamos en el tema anterior. Ahora, para los días de la semana, yo tengo que usar la preposición on más el día. Entonces yo digo on Monday, o sea, el lunes. Yo digo on Friday, en viernes. O si yo quiero explicar el día de la semana más aparte la parte del día, yo digo on, no sé, martes, Tuesday, ¿y qué? Noche. Entonces, on Tuesday night. ¿Okay? Entonces, nada más cuidado con las preposiciones. Con las preposiciones. ¿Okay? Continuemos. Igual, tenemos los adverbios de frecuencia. Ok, siempre, o sea, a veces, nunca, es cuando haces las actividades. Entonces, no sé, en la mañana yo siempre, no sé, como huevos. O en las mañanas yo nunca, no sé, nunca me despierto a las 10 de la mañana. ¿Ok? Entonces tenemos always para decir siempre. Tenemos sometimes para decir a veces. Y tenemos never para decir nunca. Entonces también nos pueden ayudar a explicar nuestras rutinas. Tenemos early, que es temprano, y tenemos late, que es tarde. Entonces, temprano y tarde. Early y late. ¿Okay? Igual tenemos la palabra
every, y esa significa cada. Entonces, o sea, cada día o cada lunes, cada sábado, cada domingo. Entonces es, no sé, de todo el mes tengo domingo, domingo, domingo. Entonces siempre, cada domingo, no sé, o sea, al cine voy, ¿no? No, al cine voy. Ok, vamos a ver ejemplos. Tenemos un horario de rutinas, entonces estamos explicando, Leo, sus semanas, a qué actividades hace. Entonces, si nos damos cuenta, al gimnasio, ¿cuándo va? Okay, entonces, va Monday, va Monday to Sunday, entonces va toda la semana. Entonces yo digo, Leo es una persona, entonces si el verbo es go, acuérdense que tengo que agregarle es, entonces goes to the gym every day, todos los días. Ok, hablando de los cursos de inglés, en el siguiente, entonces digo he, el verbo tener, has. El verbo es have, pero al ser Leo, al ser he, el verbo va a cambiar. Entonces, has, tiene, ¿ok? Tiene clases de inglés. ¿Cuándo? On Monday, lunes, nada más. Vamos abajo, el verbo comer. Entonces, Leo, he, ¿qué? Eats lunch with the family. ¿Cuándo? In the afternoon. In the afternoon. Y ahora una oración negativa. El verbo ya no cambió. El verbo es have. Ya expliqué que es tener. Pero si voy a usar mi verbo de ayuda para poder negar. Entonces digo Leo, que doesn't have, ¿qué? Dinner, ¿cuándo? On Tuesday, ¿ok? Tuesday. Continuemos. ¿Preguntas? Ok, bueno, ya para finalizar el tema, ya vimos, ya explicamos lo que son las oraciones afirmativas, las oraciones negativas. Ahora nos restan las preguntas. Recuerden que hay dos formas de preguntar, entonces las vamos a revisar. Las preguntas cortas, preguntas que tú respondes diciendo sí, bueno, sí, o diciendo no, yes or no, ¿ok? Van a comenzar con el verbo auxiliar. ¿Cuál? Pues do o dos. Entonces, para las preguntas intercambiamos el orden. Primero es el verbo auxiliar, luego es el sujeto, la persona, luego es el verbo principal y luego es el complemento. ¿Ok? Entonces, en una oración afirmativa yo digo, a mí me gusta. Digo, I like. Pero una pregunta, primero voy a comenzar con el do. I like. Para preguntar si a mí me gusta. ¿Ok?
Yo puedo decir, tú hablas inglés o tú sabes inglés. Les digo, you, hablar, speak English. Entonces es una oración afirmativa. You speak English. Ahora pregunto, les tengo que cambiar. Comienzo con mi verbo auxiliar. Do you speak English? ¿Ok? No está difícil, nada más es recordar que en las preguntas usamos verbos auxiliares. Ahora, la persona es mujer, es mujer o es hombre, pero solamente es uno. Entonces mi verbo auxiliar va a ser dos. Es hablando de él. Mi oración afirmativa diría, él, he, vivir, lives, porque es oración afirmativa. Te digo, he lives in Mexico. Él vive en México. Pero yo pregunto, en México él vive, entonces yo tengo que cambiar. Primero es mi verbo auxiliar, dos, luego es la persona, he, luego es el verbo principal, live, ya no le agregas la S como antes, ¿ok? Entonces, dos, he live in Mexico, ¿ok? ¿Y cómo voy a responder? Son respuestas cortas. Digo, yes, hablando de él, entonces, yes, he y el verbo auxiliar. Dos, ¿ok? Ya no es necesario, ya no uso el verbo principal. O digo, no, he does not, doesn't. ¿Ok? Vamos a revisar más ejemplos. Ok, entonces, preguntas. Primero comenzamos con el verbo auxiliar. ¿Okay? Si hablo de I, si hablo de you, plurales, es decir, we o they, el verbo auxiliar vamos a usar do. Si la persona es una, he, she, it, el verbo auxiliar es dos. Entonces, veamos los ejemplos. Primero digo, do they study English? Abajo es una persona, es mujer, Tina. Entonces, primero el verbo auxiliar. Does Tina go to school? ¿Ok? Ahora son plurales. Niños, muchos. Entonces, primero mi verbo auxiliar. Do the boys watch horror movies? Abajo, estoy hablando de una persona, hablo de he. El verbo auxiliar entonces es does. ¿Ok? Does he run every day? ¿Ok? Entonces, eso es para las preguntas. Y recuerden, para responder de manera corta, le dices yes o le dices no. El pronombre puede ser you, puede ser he, puede ser she,
puede ser they y el verbo auxiliar, ya sea afirmativo, do o does, o negativo, don't o doesn't. ¿Ok? Entonces esas es para las preguntas cortas, para responder sí o no. ¿Ok? Bueno, ahora tenemos las preguntas que requieren más explicación, más información. Por ejemplo, tenemos el quién, el dónde, el cómo, el cuándo, ¿okay? El por qué, para. Entonces, esas son las WH questions. En estas las vamos a usar antes de la pregunta, es decir, al inicio. Cuando comienza la pregunta, primero tenemos las WH, es decir, where, when, how often, what time. Luego tenemos el verbo auxiliar, luego tenemos el sujeto y luego tenemos nuestro verbo principal, o sea, la acción, lo que estás haciendo, bueno, no la actividad, la que estás haciendo, ¿ok? Nuestro verbo, comer, dormir, nadar. Entonces, por ejemplo, primero tenemos where do you work. Where, hablamos de dónde, entonces where, mi verbo auxiliar, porque estamos hablando de you. Entonces, where do you work? La de abajo hay que tener cuidado. La persona es varón, es uno, hablamos de he. Entonces, el verbo auxiliar ya va a cambiar, ya es dos. Entonces decimos, what time does he get up? O se levanta, se despierta. How often, hablamos de frecuencia, cuántas veces. Entonces, o sea, se va a repetir cuántas veces. Ellos, they, hablamos de ellos. Entonces, como es plural, el verbo auxiliar es do. Entonces, decimos, how often do they go out? O sea, salen. ¿Okay? Entonces, el orden de las preguntas es parecido a las de sí y no, yes and no. La diferencia es que primero vamos a preguntar con las WH cuando lo que yo quiero es más explicación, y luego el orden de la pregunta. Entonces, primero es la WH, quien sea what, when, where. Luego es mi verbo auxiliar, ya sea que sea do o sea dos. Luego es la persona, el sujeto. Luego es el verbo principal, la acción, lo que estás haciendo. Y a veces puede haber, o sea, puede que no, al final un complemento. ¿Ok? Estas preguntas las vas a responder con oraciones completas. Bueno, entonces sigamos. Entonces ya es el repaso final. Vamos a ver si recordamos los últimos detalles. Entonces hay que recordar que lo que es el presente simple, van a ser actividades, o sea, cosas que hacemos. Se va a usar un verbo en las oraciones. Hay oraciones afirmativas, oraciones negativas, hay preguntas. El presente se va a usar para actividades que sean diarias, que siempre se hagan, rutinas. Tienen que tener cuidado con el verbo
hablando de personas como varón, o sea, un varón, una mujer, una cosa, un animal, es decir, a eso se le conoce como tercera persona, que es he, que es she, que es it. El verbo va a cambiar porque le tienes que agregar la letra S al verbo principal. Cuando sean oraciones negativas o cuando sean preguntas, necesitamos un verbo auxiliar, que es el do o es el dos. Y cuando hablemos de preguntas, el orden va a cambiar. Primero vamos a iniciar con el verbo auxiliar y luego va a ser el sujeto y luego el verbo principal. A diferencia de las oraciones afirmativas y de las oraciones negativas, que primero se va a iniciar con el sujeto. Entonces, eso es todo. Terminamos y nos vemos luego. ¿Ok? Goodbye.